Great. Thank you so much. Good afternoon, Recording in everyone, and progress. welcome to this. Buenas tardes y bienvenidos a la posesión del agua en comunidades locales indígenas. Yo soy Jessica Towell, estoy en el Instituto de Leyes Ambientales, soy un director internacional del Programa del Agua y gracias por estar con nosotros. Va a ser una sesión muy llena, como la mayoría de estas sesiones. Tenemos 90 minutos, pero nosotros vamos a tener tiempo para las presentaciones y sesiones, una discusión de panel y mucho tiempo para las discusiones y las preguntas. Como ustedes van a escuchar en el anuncio, la organización, la FAO, que es parte de este evento, lanzó un diálogo global sobre la posesión del agua en marzo de este año. Y esto se planeó como un proceso de consultoría para desarrollar principios para guiar el gobierno de la tenencia del agua. Y la sesión va a proporcionar un cimiento para asegurar que ese diálogo se guíe de manera respetuosa por parte de las experiencias, prioridades y conocimiento de las personas indígenas, afrodescendientes y otras comunidades que de manera colectiva tienen derechos para manejar y administrar sus recursos de agua. Como van a escuchar muchos ejemplos del día de hoy de la lista de oradores, esas comunidades a menudo están muy lejos de estar seguras y hay una cantidad de trabajo por hacer para asegurar que se reconozcan y se protejan adecuadamente, pero también hay una necesidad para asegurar que el proceso para ir a su reconocimiento y protección sea incluyente, que proporcione oportunidades para participación equitativa de los representantes de la comunidad y de indígenas. Ese es un paso adelante en ese diálogo global, en esa dirección para asegurar que ese proceso como un todo está manejado con lo que dijo el doctor, mencionó las 4 R's, el respeto, las relaciones, la reciprocidad y la responsabilidad. Y con eso en mente, y antes de ir más allá, estoy extremadamente agradecida de que y entonces hemos podido mandar un reconocimiento para ver estas tierras en las que hemos trabajado durante una semana. Quiero darles la bienvenida al estrado. Y eso realmente es algo, es especial de nuestros amigos. Realmente no es común en Suecia, pero se hace todos los días y estar acostumbrados a ellos. Es importante el tener algún tipo durante un momento, el poder representar a todos en Suecia y no solo a los que tenemos en Estocolmo. Entonces, realmente, esta es una traducción y una alteración de algo que aprendí en Australia. Entonces, algunos de la tierra sueca no es de nosotros, pero tenemos el derecho a usarla. Tenemos a los custodios de esa tierra desde tiempos inmemoriales. Nosotros tenemos a esa gente y hemos seguido siendo custodios de la tierra, de estas montañas, de los ríos. Y nosotros reconocemos la conexión continua a la tierra y el agua y a la cultura y le damos respeto a nuestros viejos y les damos gratitud y reconocemos a estos líderes. Entonces nosotros adoptamos el espíritu de la reconciliación trabajando hacia mayor determinación de la tierra, la equidad de una voz equitativa para los suecos. Y nosotros también enlazamos en Estocolmo, en la ciudad de Nahua. Entonces también es adecuada para esta semana. Muchísimas gracias. Entonces, ahora nosotros vamos a escuchar una bienvenida de mi colega Gilligan. Y esto tuvo COVID antes de la semana y su voz es tan mala que un colega lo reclutó para su presentación.
y estos nos van a dar algo de antecedentes para todos, para definir la tenencia del agua y los temas relacionados con el reconocimiento y protección de aquellos que están en 50 países. Sí, adelante. Estamos haciendo esto. Hola, mi nombre es Alvida Pereda. Yo soy una consultora y hay 25 organizaciones y aliados que están dedicados para apoyar los derechos del agua, de la tierra, para las comunidades y como las diferentes personas en la comunidad. Yo trabajo con este programa que es responsable de monitorear progreso en el reconocimiento legal de los derechos de la posesión del agua. Y con nosotros vamos a tener una presentación, este panel, sobre la tenencia del agua. En primer lugar, quiero revisar nuestros datos aislados que muestran que las comunidades locales tienen más de 11% de la tierra y ellos han reconocido los derechos de asignación a un 7% adicional de esa tierra. Una investigación que también encuentra que más de 1.3 de millones de hectáreas de agua han sido usados por las comunidades y sigue reconociéndose por los gobiernos nacionales. Y a través de estos grandes territorios estimados a tener la mitad de la tierra, los pueblos indígenas afrodescendientes van a tener derecho a recursos de agua en una manera altamente integrada. Sin embargo, en contraste de la tierra, el concepto de agua simplemente ha entrado al discurso y el nivel de ese reconocimiento de sus derechos está empezando a seguirse y entenderse. Y el derecho del agua lo ha reconocido como la relación de cómo se define entre las personas como individuos o grupos en lo que se refiere a los recursos del agua. El día de hoy, con el agua, con una gran presión en el mundo debido al cambio climático, el uso del agua acelerado, aumentos en el nivel de contaminación y enfrentando la demografía, es importante el poder entender lo que es la seguridad de posesión del agua para los pueblos indígenas, afrodescendientes y otras comunidades, al igual que para las mujeres dentro de esas comunidades y cómo la seguridad del agua puede lograrse. Y para cerrar esta brecha, el instituto junto ha desarrollado un marco analítico que se publicó en el 2020. Este marco conceptualiza el grupo de derechos que incluye el derecho del agua y el análisis se basa en la comunidad y esencialmente nosotros tenemos otras leyes y otras regulaciones y entonces tenemos esto a nivel comunitario. Y entonces tenemos otros regímenes. Y estas comunidades y estos derechos de agua pueden o no reconocerse legalmente de acuerdo con los derechos de las personas y comunidades y tierras y territorios. Y en nuestro análisis de 39 regímenes en 15 países en África, en Asia y América Latina proporcionan ejemplos de las diferentes maneras como los derechos al agua se ven. Por ejemplo, dentro de la región latinoamericana hemos atendido diferentes maneras para reconocer a las comunidades en cuanto a la tenencia del agua. En Panamá, por ejemplo, los pueblos indígenas se les reconocen dentro de comarcas que son tierras ancestrales en reservaciones semiautónomas. En Colombia, las comunidades afrocolombianas tienen derecho del agua dentro de su tierra de la que tienen el título, o sea que sus derechos de agua están enlazados al
del derecho de la tierra en África y otros países. Hemos analizado, por ejemplo, Mali y Kenia. Tenemos algunos ejemplos de regímenes de derecho de agua. En Mali, estas comunidades se reconocen, incluyen varios derechos del agua que hemos revisado como nuestros estudios de agua. Y mientras que en Kenia tenemos tierras registradas y no registradas de la comunidad que se les tiene para el beneficio de las comunidades, disfrutan diferentes derechos de agua garantizadas por la ley. Y finalmente, en Asia, nosotros tenemos otro ejemplo de regímenes de derecho del agua, posesión del agua en ella, en Nepal. Se tienen 3 procesos por separado para tener derecho al uso del agua para consumo, consumo y propósitos de irrigación. Y un proceso independiente de los derechos y como lo muestra un número de ejemplos, tenemos diferentes tipos de grupos que se basan en el derecho de la tierra y muchos mecanismos por los que sus derechos se pueden reconocer bajo las leyes nacionales. El término de este derecho de agua se usa para ver los diferentes rangos de arreglos estatutorios a través del mundo y los diferentes tipos de comunidades costumarias indígenas y afrodescendientes tienen derecho y la posesión del agua se debe de respetar para el bien gobierno de los bosques y para pescar y para el agua. La seguridad de agua como parte de estos derechos se reconoce por varios instrumentos legales como el UNREP, la Convención de ILO, FITO y sus recomendaciones 34, 37 y 39, y también los derechos y el carácter y el capítulo africano de los derechos humanos de Banjul. Hay otros juicios para los derechos humanos de los pueblos africanos que proporcionan estos derechos y eso refleja los derechos de personas indígenas y afrodescendientes sobre sus derechos que han luchado por el reconocimiento de sus derechos colectivos y las prioridades y objetivos compartidos por muchas de estas comunidades en lo que se refiere al conocimiento y realización de los derechos del agua. Y como hemos movido hacia un diálogo para ver los principios y el bien gobierno de la posesión del agua o derecho del agua, los principios son incluyentes de todas las diferentes formas de derecho del agua y también son responsables a esos roles y reconocimientos de las comunidades de las mujeres y también apoyan las leyes que impactan a las comunidades en los diferentes sectores y permiten enfoques personalizados que requieren y respetan la autodeterminación. Muchísimas gracias por su tiempo y atención y quiero agradecer al pueblo Sami por compartir ideas e intercambiar estos principios y su territorio. Y con ello, Chloe va a estar en línea para la sesión de preguntas y respuestas. Si tienen preguntas sobre esto, yo también puedo hacer preguntas. Mi organización es el coautor de esta metodología de quién es el agua y lo queremos compartir y proporcionar más información, al igual que un seguimiento a un grupo de investigación que hemos hecho en el reconocimiento legal de la tenencia del agua con el Instituto de Gestión del Agua. Hola. Bueno, no soy una genia técnica, me disculpo. Entonces, ahora, en este momento, es un gran privilegio para mí el presentar a los oradores que están aquí con nosotros para compartir sus experiencias personales de sus propias comunidades sobre las perspectivas de los derechos de la tierra, del agua. Él es un ingeniero especializado en los cambio climático y recursos y es el coordinador nacional de el proyecto de
conocer mejor el agua en Senegal, que se enfoca en llevar una evaluación y hablar de el estar en el campo y ver y desempacar algunos de los regímenes y para ver estos hallazgos que tenemos hoy en día. Y con ello queremos darte la palabra y dime cuando quieras que cambie yo las láminas. Muchísimas gracias. Estoy encantado de ser parte de esta decisión para tomar estas decisiones y para hablar de estos proyectos y para saber cuál es este proyecto en Senegal. Y entonces estamos enfocándonos en los resultados de esta evaluación en Senegal, especialmente en el río y en, como ustedes pueden ver, estas láminas. Nosotros, como ustedes pueden ver, yo traté de dar o de resumir la presentación alimentaria, pero debido a la creación y de los resultados de esta evaluación, a lo mejor puedo también darles algunas recomendaciones. Bueno, el agua es para todos, como para la agricultura, para la industria, para la energía. Y hoy en día el agua está enfrentando muchos retos como el cambio climático, el crecimiento de la población y los diferentes conflictos del agua. Y es la razón por la que la FAO junto con otros, con apoyo de Alemania, está tratando de contribuir a países como Sri Lanka, Ruanda y Senegal. Y con ello nosotros estamos tratando de desarrollar algunas evaluaciones de la tenencia del agua. Y la primera pregunta es para identificar un análisis y diferentes formas de tenencia de agua que existen en esta área y también para acceder a los socios y el uso del agua. También queremos formular algunas condiciones porque nosotros vemos algunos retos y nosotros queremos ver el gobierno del agua en este país. Y siguiente lámina, por favor. Y para las metodologías que estamos usando y en las que estamos basando este segmento, los lineamientos desarrollados por la FAO quieren preparar las diferentes ir al campo y recopilar información directamente con las partes involucradas y las comunidades locales. Y para ello tenemos 2 reuniones de plataformas con diferentes partes involucradas y nosotros también vamos directamente para recopilar mucha información. Y después de ello, nosotros también tenemos el taller de validación a nivel nacional y local de todas las partes involucradas. Ahora nosotros nos vamos a enfocar en los resultados y hallazgos clave. Como ustedes pueden ver, los resultados muestran que la coexistencia de las leyes en estas áreas, tanto en Senegal, nosotros tenemos a nivel local algunas leyes por costumbre y para manejar el agua, tenemos derechos constitucionarios y tenemos una ley para poder hablar del agua. Y nosotros tenemos estas formas de lo que el gobierno a nivel local puede decirnos, al igual que a nivel nacional. Y también tenemos una falta de conocimiento de si nosotros vamos al campo y nosotros hablamos con las partes involucradas, muchos de ellos no tienen muchas información y no pueden implementar estas regulaciones porque no tienen información al respecto y creo que es muy importante que nosotros podamos tomar este punto en cuenta y también la falta de implementación de las disposiciones regulatorias porque no conocen la ley y no pueden implementar la ley y es muy importante el tener
algunos elementos y nosotros también tenemos muchos conflictos con diferentes usuarios de agua, como los agricultores y como otras personas en el campo algunas veces van a tener un conflicto sobre el agua porque ellos no tienen acceso o no tienen la posibilidad de tener la cantidad de agua que requieren para irrigación y este tipo de cosas desarrollan problemas y nosotros, el segundo punto habla sobre los actores en el agua y en campo. Y entonces nosotros no tenemos mucha sinergia sobre el manejo del agua y a nivel local, porque nosotros tenemos unos actores que están viendo y están viendo cosas muy importantes y si ustedes quieren tomar este punto en cuenta. We'll go fast. Es esta información que nosotros tenemos de cierta forma, y creo que es muy importante comunicarnos al respecto de el nivel local para poder comunicarnos al respecto de ello y poder integrar las prácticas, las buenas prácticas y habituales locales para la legislación. En Senegal es muy importante la legislación y es muy importante para nosotros también establecer una forma de para prevenir el conflicto y para poder también asegurar la participación de lo que nosotros estamos utilizando para la toma de decisiones, ¿no? En cuanto al cambio climático y la situación medioambiental. Entonces, bueno, esta es una recomendación a nivel de plataforma, a nivel local que nosotros tenemos, y también hemos hablado con el Ministerio de Agua, y son los resultados de lo que nosotros pudiéramos considerar. Algunas de nuestras recomendaciones están tomando en consideración esta nueva disposición de agua. La siguiente diapositiva, y aquí quiero compartirles algunos de algo de información. Si necesitan más información sobre qué es lo que se necesita o lo que tenemos aquí, pueden ir a la página web y ver esto. No tengo mucho tiempo para hablar a detalle de ello, pero muchas gracias por su tiempo y su atención. Muchas gracias. Fue maravilloso y es muy emocionante ver cómo la comunidad local y las plataformas de actores se consideran y se llevan a niveles altos del gobierno, porque esto lleva a la inclusión estructural con el tiempo que nosotros realmente estamos esperando de forma continua. Es muy emocionante ver que esto está ayudándonos a promover esta inclusión estructural. Nuestro siguiente orador, Simon Nangiria, es parte de la tribu Masai y es líder y es activista comunitario de derechos humanos y agua. Dirige una organización, una ONG, y tiene muchos logros. Recibió el premio de Tanzania de Defensor de Derechos Humanos en 2017. Entonces quisiera darle la bienvenida a mi colega. Samuel Nangiria. Hola. Déjenme iniciar. Al reconocer la comunidad Asami por ofrecernos este espacio y permitirnos esta interacción de diferentes personas, diferentes culturas, diferentes historias. Para nosotros como familias indígenas, esta es una oportunidad como ninguna otra, debido a que nosotros hemos estado buscando e intentando encontrar especies para interactuar y construir esta concientización sobre quiénes somos, qué es lo que hacemos y
¿Cuál es nuestro punto de vista? Mi nombre es Samuel Nigeria. Vengo de la comunidad Masái de Tanzania en Kenia. Esta es una comunidad reconocida que por mucho tiempo ha estado protegiendo y conservando la biodiversidad, la vida silvestre, el agua, las tierras y los bosques en el este de África. También somos conocidos por haber perdido el 80% de nuestra tierra para su conservación. Entonces, el día de hoy estoy aquí con ustedes. Es mi primera vez que estoy en la Semana del Agua, pero que hasta recientemente estuvimos hablando al respecto del agua. Por mucho tiempo hemos estado hablando sobre intercambios de tierras, de bosques y el conflicto que involucra la conservación de la vida silvestre y la inversión. Cuando alguien habla al respecto de quiénes somos y de dónde venimos, esta es una idea de los puntos más importantes de quiénes somos. En 1959, el gobierno británico nos sacó de el Serengeti, que eran 14,000 metros cuadrados. En 1984, una compañía en su Kenia también nos quitó 10,000 hectáreas. En 1990 estuvimos en un proceso de adquirir los títulos legales de la tierra, y en 1992 es cuando nosotros realmente tuvimos un punto de inflexión donde el gobierno enlista toda la tierra que es para nosotros. Entonces, desde entonces, el norte de Tanzania ha cambiado en términos de conflicto, porque estamos peleando no solo con los inversores, sino también con el gobierno. Entonces, lo que ha estado pasando es que ha sido como un tirar y jalar de cierta forma, pero hasta el 2010 es cuando tenemos esta extracción militar para que salió en muchos periódicos, pero bueno, somos una comunidad indígena, somos personas que hemos tenido la tierra por mucho tiempo, la protegemos y consideramos que la vida es muy importante. Nosotros realmente cuidamos de la vida. Cuando queremos hablar de este tema en particular, es que cuando hablamos del intercambio de tierras y el concepto indígena, también estamos hablando sobre la tierra, los bosques, el agua, la paz y todo lo que se involucra en cuanto a lo que nosotros creemos. Esta propuesta que es tan importante para nosotros es utilizar la tierra al 17% y perder de cierta forma todo el agua para la conservación y la inversión. Entonces, cuando estamos hablando al respecto de perder la tierra, o a lo mejor lo que, cómo se pudiera ver o qué pudiera pasar cuando pierdes un punto de agua en la tierra, lo que significa definitivamente es lo que vas a estar utilizando exclusivamente, ¿no? Y que nosotros podemos tener acceso al agua, pero lo que significa y lo que es más importante para nosotros es cuando estamos hablando de la tierra y del agua y la propiedad específicamente de las comunidades indígenas y lo que es habitual, lo que los recursos se han manejado y lo que es lo que se ha establecido de forma tradicional. Entonces, para la discusión de la que estamos nosotros hablando en la relación, esto también define quiénes somos, y es por eso que para nosotros em, que deberíamos de considerar para las diferentes personas, los diferentes actores en el gobierno, porque es muy difícil poder encontrar lugares como estos para hablar
sobre nuestra relación, que sea más humanizado, más personal, con los recursos que pudiéramos considerar. Entonces, esto realmente nos ha ayudado a lograr tantas cosas de forma comunitaria y es la forma en la que nosotros estamos utilizando la tecnología para poder capturar todo lo que nosotros pudiéramos considerar de nuestros ancestros y lo que nosotros tenemos aquí es una oportunidad. Siempre hemos estado listos para poder apoyar y trabajar juntos con Abarcas para el beneficio de nosotros mismos, de la cultura, y con ello quiero darles las gracias. Thank you so much, Samuel. I have to say, Lo que quiero decirles es, tenemos esta historia y me siento muy humilde. Me siento tan humilde por tanta violencia y por las evicciones y eh, por los conflictos que ahora queremos enfocarnos es en traer a la mesa y volver a ver y tener una comprensión común de la comunicación abierta. Y realmente es increíble. Hemos ido de litigio hacia videos de participación para estar involucrados y asegurarnos que tenemos una solución mutua. Entonces, gracias por compartir sus historias. Nuestro siguiente orador viene de otra parte del mundo, de África, y nosotros vamos a las Américas. Carlos Alberto Gaitán Rodríguez, y me disculpo porque yo no hablo español. Entonces, el territorio indígena que está en el país de Colombia. Él ha sido un líder fuera de su comunidad 15 años como coordinador tenemos una municipalidad de Cominos, es coordinador de territorios de cambio climático en la organización de gente indígena de las Amazonas indígenas, Carlos, y gracias, la palabra es tuya. Placer estar aquí en el otro mundo de la vida indígena. Soy indígena de la etnia Piapoco, originario del pueblo amazónico de país Colombia. Creo que estamos aquí por primera vez representando este pueblo minoritario de nuestro país Colombia. También pues agradecer a los indígenas Sami que tuve la oportunidad de hacer el recorrido, visitar el monumento, el espacio que nos brindaron, y es un grato de verdad, y estamos aquí con un solo propósito, es salvar un elemento que realmente es muy fundamental para toda la humanidad. Vengo en representación de mi organización indígena, de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC, tejiendo la vida, concepción del agua y sus derechos desde la visión de los pueblos indígenas. Es lo que nosotros como OPIAC, como organización colombiana, y queremos llevar esta voz a nivel del mundo, que nosotros como pueblos indígenas lo que queremos es triunfar a través de nuestra cosmovisión, de nuestra espiritualidad que nos han enseñado nuestros ancestros, es cuidar nuestra madre tierra. ¿Y la madre tierra en qué consiste? Consiste en toda la cosmovisión. Nosotros los pueblos indígenas Piapoco manejamos tres aspectos fundamentales a los que nosotros tenemos el propósito, que es la medicina tradicional, la cultura material y la tradición oral. Un sistema de conocimiento que tenemos nosotros como pueblos indígenas es lo que con ellos convivimos. O sea, nosotros convivimos con la naturaleza. Siendo así, nosotros tenemos, la naturaleza también tiene sus normas, y nosotros lo que hacemos como pueblo amazónico es acoplarnos y podernos compartir con ella entre el entorno en que nosotros vivimos. Concebimos el territorio como un todo.
¿Por qué? Porque desde allí nos dan, el mismo territorio nos da para el sustento diario. De eso vivimos, de la naturaleza, de los animales que viven dentro del agua. No hay, y la naturaleza es un ser para todos nosotros como pueblos indígenas. Usamos, manejamos y la administramos. La usamos a nuestra manera y según como los ancestros nos guían, nos dan esa espiritualidad para poder conservar o cuidar desde un principio para que la humanidad tenga ese acceso de tener las cosas en la mano a través de todo lo que rodea en un ecosistema como pueblos indígenas. El agua para nosotros como pueblos indígenas. Para nosotros el agua es la fuerza y la juventud, el trabajo y el ánimo, la alegría y gana de cantar, de bailar y de seguir viviendo. Con agua curamos la vida y el mundo. Todo lo que tiene agua tiene vida y todo lo que tiene vida tiene agua. Nosotros sin el agua no podríamos vivir en el mundo. Tendríamos que no existiría esa vida real. Nosotros como pueblos indígenas también contribuimos en que le damos al mundo a partir de nuestro conocimiento indígena, yo diría que nuestro conocimiento científico, pero a través de nuestra cosmovisión es el conocimiento que tenemos para abordar el tema y el cuidado de la madre tierra. Modelo de ordenamiento territorial, ¿en qué sentido? Nosotros manejamos y sabemos por dónde va hacia dónde va nuestro territorio, cómo debemos de conservarlo, cuáles son los límites, dónde podemos cazar, dónde podemos tumbar para sembrar la comida. Ya hay puntos estratégicos que nosotros podemos trabajar, porque la madre tierra, si no contribuimos un modelo de ordenamiento territorial, la madre tierra nos encarga de castigarnos y poder tener una consecuencia más adelante. Modelos de administración ambiental. Nosotros como pueblo indígena manejamos nuestro mundo real en la naturaleza. ¿En cómo lo manejamos? Lo mencionaba, donde hay cacería debemos de proteger ese espacio. Donde están los peces debemos de protegerlo. O sea, ya es según nuestros usos y costumbres. El gobierno propio. Nosotros, ¿cuál es el gobierno propio de nosotros como pueblos indígenas? Es de tener una balanza con la naturaleza. Ni hay que someternos más a destruirla. No, o sea, nosotros los pueblos indígenas lo que hacemos es tener una balanza de equilibrio. Cazamos, pero también cuidamos. Las discusiones aquí en este espacio, o sea, como tenencia de por qué queremos nosotros como pueblos indígenas alzar la voz, es que hay una participación de nosotros a través de nuestra cosmovisión. Nosotros cuidamos el agua, la naturaleza, pero hay unos que lo destruyen, ¿ya? Entonces, concebir el agua es como tener esa prioridad de que nosotros como pueblos indígenas tengamos la oportunidad también y que las personas externas que llegan a nuestro territorio o que quieren estar en nuestro lado deben tener ese marco del cuidado. Lo bonito aquí como pueblos indígenas, Piapoco, yo en mi país, Colombia, somos 64 pueblos indígenas que representan la OPIAG. De esas son las voces que queremos aquí hoy decirle al mundo. Nosotros como pueblos indígenas lo que hacemos es tratar de que se equilibre el mundo con el cuidado que hacemos en la parte hídrica, el cuidado del agua. Nosotros desde nuestra cosmovisión lo que hacemos es protegerlo de nuestra espiritualidad. Los pueblos indígenas del Diálogo Mundial sobre la Tenencia del Agua consideramos importante lo siguiente. Respecto al marco de derecho, primero tenemos las declaraciones de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas. Las Naciones Unidas, ¿qué ha dicho? Bueno, también existen los indígenas. Ellos tienen los derechos. Respetémoslos, como ellos, como están asentados en cada uno de los territorios. Convenio 169 de la OIT,
Es un convenio que realmente nos respalda y nos da ese privilegio de decir al mundo que tenemos nuestra forma de vivir, que tenemos nuestra forma de interactuar con la madre tierra. La consulta previa, cada uno en nuestro país, especialmente Colombia, nos hemos sentado con algunos ministerios para poder fortalecer esta equidad de que el gobierno nos diga y nos respete la posición como pueblos indígenas. Los principios de autodeterminación. Nosotros como pueblos indígenas tenemos nuestro principio, la creencia, y de eso nosotros nos basamos para fortalecer ese espacio de cuidar ese elemento. La creación de un CATUS o un órgano consultivo indígena vinculante a la plataforma de negociación del agua. Quiero manifestar al mundo también este espacio para poder llegar a sanear la Amazonía o de estar al interactuar, al decir, de poder mitigar todo ese daño de la naturaleza, tenemos que unirnos, tenemos que buscar la solución, respetando el conocimiento ancestral de cada pueblo. Si hay una unidad, créanme que podemos salvar el mundo entero y que en el mundo no haya sequedad, porque la Amazonía es el pulmón de todo el mundo. Para esto quiero invitarlos también que se pueden crearse en unos fondos de financiación y que podemos también aliarnos con algunos ONG, algunos cooperantes, algunas empresas privadas que nos pueden ayudar y que realmente pueden conservar, buscar unas posibles soluciones para poder conservar este espacio del río, de la madre tierra como pueblos indígenas. Y ya para finalizar, quiero invitar a todos los que están presentes como pueblo indígena de Piapoco, nativo. Este es un espacio que realmente debemos de... ya hago un llamado a que respetemos los conocimientos ancestrales, que desde allí podemos construir una base fundamental para poder que el mundo entero goce de paz y de bienestar. Gracias, Carlos. Thank you so much. It is now my pleasure. Gracias, Carlos. Y ahora queremos darle la palabra a Caitlin Davy, es una científica de la estrategia en la conservación del agua. Se habla de la equidad del género y a los recursos de agua a través de proyectos en América Latina y en África. Y Caitlin, queremos darte la palabra. Muchísimas gracias, Jess. Primero, quiero agradecer a Sami por compartir el agua con nosotros. También quiero agradecer a la gente indígena de la que hemos aprendido por compartir su conocimiento. Estoy sumamente agradecida. La conservación del agua está en su camino para mejorar el respeto, elevar y asociarnos con el pueblo indígena y en la preservación de la misma. La gente indígena y los derechos de los indígenas tienen derecho a usar el agua y a pescar, sus riesgos de presas y minas. Hicimos un análisis de la gente indígena en las comunidades de derechos para los recursos del agua, para conectarse y aprender y hacer transparentes las reglas a los recursos y compartirlos con las comunidades donde trabajamos. La investigación se enfoca en Angola, Brasil, Colombia y Ecuador. Y también el análisis no solo incluyó el agua potable, sino también a los peces y animales, porque los peces son básicos para las comunidades donde trabajamos. Consideramos los derechos de uso y los derechos de control para que las comunidades puedan decidir quién puede pescar y quién no puede pescar. Y en los siguientes minutos voy a señalar algunas de las características que tienen las comunidades. Y en primer lugar, nosotros, y estoy atrás, en primer lugar,
que tenemos el derecho humano al agua. En apoyando el derecho al agua compromete a las necesidades para la gente indígena y entonces tenemos acceso del agua, que es un derecho humano. En comparación, Brasil y Angola no tienen derechos constitucionales alrededor del acceso de las personas al agua, pero pueden vivir en un ambiente limpio y podríamos argumentar que el agua no es un componente significativo de ello, pero es más poderoso si fuera explícito. Y otro componente puede ver la equidad y la distribución del agua y esas reglas ven las naturalezas humanas y el impacto de ellos y la pesca como muchas de las comunidades y para tener minas y otros desarrollos por encima de ellos. Y de los países que vimos, solo Ecuador y Colombia tienen esas reglas y priorizamos el derecho al agua y a la comida. Como hemos estado escuchando, es esencial que haya reglas explícitas para elevar esos derechos directamente. Entonces, para asegurar el agua, incluyendo el tener sus derechos y prácticas, y también los países van a tener derechos especializados que varían especialmente. Ecuador, Colombia y Brasil son similares, como escuchamos en presentaciones, están de acuerdo con la presentación del derecho de preservar los derechos del agua. La Convención también requiere el reconocimiento de la subsistencia de prácticas como la pesca. Y en contraste, la ley de Angola no reconoce a los pueblos indígenas y a las comunidades indígenas, sí proporciona los derechos para el uso subsistente del agua como gratis y permite al gobierno y a las autoridades locales usarlos. ¿Cuál es el control de los derechos? Como les dije, el derecho del control es importante porque hable de las decisiones y de los recursos del agua y quién tiene derecho a participar. Y en los 4 países hay mecanismos para que tomemos decisiones sobre esos recursos para la fortaleza de los mismos. En Ecuador, el pueblo indígena y las comunidades pueden participar en el manejo de toma de decisiones para ver sus derechos y sus territorios. Y también hay reglas especiales para otras comunidades como las comunidades afroecuatorianas y también para preservar su manejo tradicional. Y otro tema que hemos escuchado en estas sesiones indígenas es el consentimiento informado, libre y previo. Eso quiere decir que pueden decir que no. Esa es una característica legal para asegurar la posesión del agua. Alessandra Navarez, miembro de la comunidad en Ecuador con éxito, junto con su comunidad luchó un caso en Ecuador en donde encontraron que había minería que el gobierno había aprobado. El gobierno no había dado no había pedido el consentimiento del pueblo y ellos tuvieron el derecho de solicitar consentimiento. Y finalmente, y perdón por ir tan rápido, reconocemos y aprendimos claro que es importante para reconocer el derecho de las mujeres. Es la única manera para ver las desigualdades de las mujeres, del acceso de las mujeres al agua, y no hay nada explícito en Angola o en Colombia sobre esta necesidad, ni en Brasil ni en Ecuador. Tenemos derechos tenemos temas que no son específicos nada más del agua. Y como ustedes pueden ver, muchos de los hallazgos nos enfocamos en el análisis legal y en las leyes estatales. El siguiente paso es ir a la comunidad y ver las prácticas y cómo podemos verlas. Algunas de las gráficas que les mostré son infográficas que desarrollamos para traer esta información a las comunidades donde trabajamos. Si ustedes están interesados, y quiero darles las gracias. Muchísimas gracias, Caitlin. Es un hallazgo tan interesante y realmente nosotros estamos tan cerca de los hallazgos de todos los países que realmente estamos viendo, que hemos visto muchas veces esta semana. Si conoces una tribu, conoces a todas, y esto es algo crítico para entrar a este lugar y para poder entender de la gran diversidad de la que estamos hablando, que es enorme. Y por otro lado, muchos de los retos se ven y se reflejan
viajan a través de diferentes regiones y el aprendizaje es muy importante. Nuestro último orador, y tengo el gran honor de darle la bienvenida a un miembro de la Nación Apache. Él también es cofacilitador de la iniciativa de aguas en los Estados Unidos y sirvió como, déjenme decirles cuántas posiciones de liderazgo, como un ejemplo, para ver como presidente de la Asociación de las 10 Tribus de Colorado, y queremos darte la palabra. Bienvenido, por favor. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias, Jessica, por invitarme a hablar con ustedes. Inicialmente quise estar en este panel, pero todo sucede por una razón. Yo creo que el creador tiene un plan y el plan es, y me siento tan conmovido por mis nuevos amigos como Samuel, y realmente el hecho de que todo esté conectado, el hecho de que el pueblo Apache, y yo también soy parte del pueblo Jimlo, son tribus en Nueva México que están ahí durante miles de años, y uno de mi pueblo, una de las historias de migración habla que vinimos de África, habla de la ruta, de la historia, de pasar por Asia. Entonces nosotros tenemos esa conexión también con Carlos. La gente tiene esa conexión con esas tribus en Centroamérica y Sudamérica, como se ha comprobado antes. Gracias, hermanos, gracias por estar aquí. Estoy muy agradecido que estén en este planeta y que estén ayudándonos en términos de qué es lo que queremos ver. Entonces, realmente me acaban de mencionar que yo fui presidente de la Asociación de las 10 Tribus y que nos llegamos a roles de liderazgo por accidentes, y realmente entendí que nunca quise ser un líder, pero quiero proporcionar liderazgo, y es algo que me ha impulsado. Y en esta asociación, hace 12 años, cuando fue el inicio de este movimiento en la parte suroeste, en el reconocimiento de los derechos de agua tribales, nosotros lo llamamos como la tenencia, pero nosotros en Estados Unidos hablamos de los derechos del agua. Y si pensamos que hace 10 años, después de 500 años de colonización, nosotros finalmente estamos teniendo conversaciones sobre el agua que incluye a las personas indígenas, es realmente sorprendente. Yo quiero agradecer a la gente Sami porque realmente el mover, y realmente me siento grandemente conmovido porque nosotros todos somos indígenas de una u otra manera. Y una de las cosas que realmente me sorprenden en una conferencia en la que hablé recientemente fue que encontré una asociación con la Alianza de Familias, que es una organización en nuestro país. Y realmente esta persona estaba hablando de ser un granjero por 3 generaciones y la conexión que tenemos con la tierra después de esa cantidad de tiempo. Y también me conmoví porque el secretario de Gobernación es de Hemos Pluna y de Laguna, pueblo, y ella puede rastrear a sus ancestros 343 generaciones. Entonces, le pregunto a las damas y a los caballeros, ¿ustedes tienen una conexión con la tierra después de 3 generaciones? ¿Se pueden imaginar en la conexión disponible que nosotros tenemos después de 343 generaciones? Ese es quienes somos. Estos son quienes somos en mi idioma, y está hablando en su propio lenguaje. De nuevo, me siento tan conmovido por mis hermanos que hablaron antes de mí. Muchísimas gracias, porque la mayoría de los gobiernos tribales en el suroeste son matriarcales, y eso realmente es importante de entender. Escuchamos mucho de la importancia de incluir a las mujeres en estas conversaciones, y esa es una de las cosas que ha impulsado enormemente el proceso en el suroeste, en la comprensión de quiénes somos
y en dónde estamos. Y eso lo escucharon de Samuel y Carlos. Y la Asociación de 10 Tribus captura muy bien lo mejor. Estuvimos 6 meses dedicados porque entendíamos que queríamos hacer algo, porque nos excluyeron de un estudio de las cuencas, y en el 2010 averiguamos que habíamos sido excluidos de la ley del río en el 2007, ni siquiera lo sabíamos. Eso realmente es reciente. Entonces, la Asociación de las 10 Tribus fue el inicio para que nosotros entráramos a acción, para realmente tomar las riendas en nuestro destino, porque nosotros estábamos vivos, porque no teníamos la capacidad de 100 años de colonización, primero por los españoles y después por los y después por la gente de Europa. Cuando nos reunimos y el liderazgo se reunió, habló de en qué nos van a poner, quiénes somos como personas, por como dijo, si conoces una tribu, conoces una tribu. Y esas tribus en la vecindad del Colorado, en las de cuencas del Colorado, son bellísimas. Entonces, la declaración de la visión habla de liderar desde un mandato para poder proteger al río, para toda la vida en el río, y eso va a estar disponible para siempre. Y esta es una declaración muy poderosa, y este es un compromiso muy poderoso. Cuando nosotros hablamos de las estructuras del gobierno, estamos hablando de la presentación del día de ayer, y realmente es muy importante entender que en el 2023 no teníamos inclusión estructural para ninguna de las políticas de agua en las cuencas del Colorado, y entonces es importante entender que nosotros y el tipo de leyes, eso fue en 2800, y entonces estas leyes sucedieron en el 2022, y esto sucedió en los 60 con California y Arizona, y tenemos esa era de la aclaración, y entonces todas estas actividades son tan recientes. Y nosotros estamos en este lugar en Colorado donde hay una divergencia en términos de quiénes podemos ser, y los esfuerzos en términos de las relaciones, asociaciones y las ideas de la transformación, y poder ver las cosas de manera distinta que tienen estos soberanos. Y realmente es algo maravilloso de ver, y algo terrible que de ver también, porque sabemos que el cambio climático es una amenaza existencial, pero aún más que una amenaza existencial, como mi tribu, nosotros estamos aquí, con la colonización, estamos en una pieza de tierra, nunca tuvimos la oportunidad de recrear quiénes somos, porque el pasado no está reconciliado, y entonces estamos luchando por esta inclusión. Y el día de hoy rezo por Suiza, por todos nosotros, rezo por la tierra, rezo por la esencia de la vida. Y yo creo en estos rezos y lo que estamos haciendo aquí, lo que yo vi, la humanidad que vi aquí, la humanidad que vi aquí se va a dar. Y lo que dijo Samuel y lo que dijo Carlos, tenemos que salvar este planeta y tenemos que estar comprometidos a hacerlo, y con ello quiero darles las gracias. Muchísimas gracias, Darrell. Tengo la tarea de seguirte en mis comentarios muy breves. Quería yo darle un aplauso a nuestros oradores porque fue maravilloso. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por compartir sus historias, por enriquecernos con sus perspectivas. Y yo no voy a pretender que no voy a tratar de ver esas experiencias que escuchamos, pero simplemente quería tomar la oportunidad
como persona que responde, para realmente hablar de un par de temas tan importantes y empezar a hablar de este diálogo global sobre el derecho del agua y también esos derechos del agua o posesión del agua y los conceptos de posesión del agua y la manera como esos derechos se reconocen, se protegen y cómo esto da forma a la seguridad del agua y también realmente para mí parecería ser como un marco para poder entender y para poder identificar estos retos críticos de justicia distribuida en la asignación del agua. Entonces, al poder ver de nuevo a la historia, como dijo Daryl, al ver esta visión común sobre cómo llegamos a donde estamos en tantos lugares y como personas, como socios, cómo nos movemos hacia adelante. Entonces, cómo realmente podemos aprender también cómo traemos a la gente indígena en la perspectiva, necesidades y prioridades y cómo lo traemos hacia esta discusión. Y con ello, yo creo que una lección fundamental que he aprendido esta semana y de la sesión de hoy es cuán crítica es la definición y la comprensión de estos derechos son y cómo tenemos que estar abiertos a diferentes perspectivas. In terms of spiritual values. Y llegar a un entendimiento común en cuanto a valores espirituales del agua. Y otra noción clave que Daryl mencionó y hemos tenido conversaciones al respecto de esto es que la propiedad y los derechos del agua no se pueden ver como derechos, sino también se tiene que ver como responsabilidades. Y es algo de lo que no hablamos muy seguido. Entonces deberíamos aprender del conocimiento indígena diversa y las prácticas y reconocer las responsabilidades que ellos han tenido para el beneficio de todos y el beneficio del recurso. Entonces, yo creo que ese concepto como tal, yo soy una abogada del agua, entonces yo creo que tiene implicaciones de cómo podemos ver el espacio y el tiempo en el que estamos en este momento. Simplemente regresé a Estados Unidos después de vivir en Zimbabue, en el sur de África, por 10 años. Y la decolonización del agua en esa área es algo que es muy, muy crítica. La forma en la que las administraciones de agua se establecen no son útiles o no apoyan los derechos de las comunidades y del agua. Entonces debemos de pensar mucho de la descolonización y el proceso de derechos y la gobernanza y propiedad del agua que se ha visto a profundidad en esta semana y en estas presentaciones. Y el hecho de que hay una necesidad vital de reconocer que estas preguntas, al reconocer y proteger a las personas indígenas y las comunidades y sus derechos de propiedad, llevan a la determinación. Y eso es una discusión fundamental que debemos de tener como parte de este diálogo para que nosotros podamos tener una división de lo que podamos tener una visión en conjunto a futuro. Yo creo que la historia de Samuel y el ejemplo de Caitlin también subrayaron cómo son los derechos de los procedimientos y lo que tenemos nosotros en 15 países, en Zimbabue y en muchos de los países del agua, los derechos de agua a lo mejor se reconocen, pero no se implementan y no se establecen. Y cuando lo hacemos de forma fuerte en la que las comunidades realmente pueden saber cómo van a impactar el agua y que tienen oportunidades para la toma de decisiones y que tienen los recursos para poder hacer esto y cuando tienen y se establecen los derechos. Y Samuel compartió la historia de que hay un litigio al respecto de los derechos del agua. Entonces es importante hacerlo. Pero es muy importante también tener formas significativas para asegurar de que no lleguemos ahí. Como Caitlin mencionó, el consenso que nosotros debemos tener muchas veces son como procesos en los que debemos de establecer y hemos consultado y yo no creo que hemos llegado a un entendimiento común y creo que tenemos que llegarlo. Y creo que ya no tengo tiempo, pero quiero simplemente mencionar lo que es más crucial en el proceso de agua y lo que hemos hablado el día
hoy que es fundamental entender la herencia y los lenguajes en cuanto a los recursos naturales, la tierra y el agua de todas las personas. Nuestro régimen muestra 60% de estos regímenes de propiedad que dependen sobre las tierras reconocidas legalmente, y es la única forma en la que las personas tienen derechos de agua, ya sea porque los obtienen de sus tierras, y esto es significativo, no únicamente porque es una forma de reflexionar un poco más cómo las comunidades ven y utilizan sus recursos de forma holística, sino porque también las leyes no hablan entre sí y que incluso pueden conflictuarse una con la otra, y cuando eso pasa, deja a las comunidades y sus derechos abiertos a retos y que estén inseguros legalmente. Entonces debemos de tener un enfoque de propiedad mucho más importante que refleje la forma en la que nosotros podemos gobernar los territorios, los recursos, y que obviamente no voy a ir a profundidad, ya se mencionó muchas veces, pero esto es realmente para las comunidades, es real. Globalmente, menos del 15% de las mujeres, menos del 15% de los propietarios de tierra son mujeres, y que tienen una pequeña cantidad mucho menor que los hombres, y el hecho es que la persuasividad de los derechos de tierra realmente forman la forma en la que las mujeres no pueden tener derechos de agua adecuados ni pueden tener derechos en lo absoluto. Entonces, muchas gracias. Eso simplemente son ideas, respuestas, pero ahora en este momento quisiera yo también que hablemos y que reiniciemos. Muy bien, tenemos ayuda aquí. Quisiera presentar a mi colega de de la FAO, Sofía Espinosa, especialista de tierra y agua, de propiedad de tierra y agua, que hemos estado trabajando mucho, y también es especialista de la FAO, y nos va a dar una visión general de este diálogo global. Entonces le pasaré la palabra a usted, Sofía. Sophia, can you activate your camera and your audio? Sofía, ¿pudiera prender su cámara y su audio, por favor? Turn on. Screen looks straight. Hello. Hola, ahora sí puedo. Gracias por darme acceso, no lo estaba pudiendo hacer. Muchas gracias. Gracias por invitarme el día de hoy. Estoy agradecida y feliz de estar aquí con ustedes el día de hoy y compartir esta iniciativa. Por favor, díganme cuándo puedan ver la presentación. La vemos, la escuchamos y tenemos la presentación. Entonces avíseme cuando quiera que cambie las diapositivas. Ok, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí, agradecida de estar aquí después de escuchar a todos los oradores. Realmente podemos mencionar que los retos son muy importantes, que saben que el 10% de la población mundial viven en áreas de alto estrés de agua, y que pudiéramos ver que para el 2050 el desarrollo de agua estimado se ve a ver reducido por el 30%, y esto puede afectar los recursos, la ubicación de los recursos, que sea especialmente en el marco del cambio climático, que nosotros sabemos que aproximadamente 80% de la biodiversidad se mantiene en los territorios de las personas indígenas. Entonces, que nosotros pudiéramos saber lo que es habitual para las personas y los individuos con derecho, y en cuanto a los recursos del agua, que nos puedan permitir poner en palabras y crear un nuevo paradigma de poner un consenso global, algo que las comunidades indígenas tienen como una práctica milenaria, y que este marco inclusivo y holístico
no solamente considere los valores sociales y económicos de los recursos naturales, pero también lo social, lo espiritual y todas las diferentes partes que sabemos que nosotros sabemos que de cierta forma todas las personas no tienen una seguridad como tal de propiedad. Entonces, ¿cómo nosotros pudiéramos llegar a esta idea de tener un diálogo global sobre propiedad del agua? Y es con con este concepto de 10 años, que esto empezó en el 2010, cuando el Comité de Seguridad Alimenticia empezó a considerar la el consenso global de los recursos naturales, que se ha demostrado que ha sido una herramienta poderosa de VGTs para el reconocimiento, identificación de las propiedades de tierra y agua, y esto incluye la negociación con las comunidades indígenas sobre los derechos de propiedad. Y esto realmente se considera a lo que no se incluyó en estos textos y lo que el mecanismo de la sociedad civil consideró, ¿no? Que de cierta forma se continuó trabajando para la propiedad, que pudiéramos abordar los temas de propiedad de agua y de recursos. ¿Aún me pueden escuchar? Muy bien. Entonces, es por esto que la FAO continuó trabajando en este proyecto a través de reuniones con expertos, estudios de caso, y en el 2015 la CFS vio ciertas recomendaciones de apoyo y de ubicación de recursos para el acceso igualitario, para poder priorizar y especializar a las propiedades marginalizadas y vulnerables con los VGTs. Y finalmente en el 2019, como mencioné, se hizo una evaluación por un grupo de expertos en el 2022 con el lanzamiento del proyecto de agua y algunos de los estudios que hemos mencionado, y hemos puesto en práctica este concepto de construir una red de capacidades y explorar también ciertos arreglos formales para Ruanda y Senegal. Y este proyecto permite a los expertos y a la comunidad explorar las ventajas para los temas de ubicación de agua. Y finalmente, el último año, el Comité de Agricultura de la FAO le dio a FAO un mandato formal para iniciar este diálogo global, y este diálogo fue lanzado este año en la Conferencia de Agua de la ONU. Y este diálogo de agua es uno de los 7 compromisos en la agenda del compromiso de agua. La siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Tiene un minutito. Ok. Una disculpa. Entonces, la idea de este doble diálogo es pedir al VGET una gobernanza responsable de principios no vinculante, así como los apoyos y los actores estatales sobre la propiedad del agua. Esto realmente nos puede llevar a la seguridad de agua y promover la inclusión social. Una diapositiva más, porque esta es la más importante, y entonces de ahí terminaré. ¿Cómo es posible que podamos apoyar este proceso y cómo los invitamos a todos ustedes a involucrarse? Como mencionamos anteriormente, en presentaciones previas, nosotros ya tenemos esta idea de un acuerdo que tiene que ser un enfoque de muchas diferentes áreas y crear capacidades en diferentes países con... Perdón, escucho un eco. La idea es construir capacidades en ciertos países estratégicos y traer este conocimiento para
consulta regional y sectorial y que incluye a las personas indígenas y a las organizaciones, que obviamente incluye a nivel global todas las iniciativas con CFS. El CFS y las agendas de los ODS. ¿Me escuchan? Y con los países. Tenemos al grupo de expertos que la mayoría de las organizaciones el día de hoy son parte de ello, y si no son parte de ello, los invitamos a estos diálogos y grupos expertos para construir capacidades a nivel de país, pero también para poder saber qué va a ser las consultas regionales y sectoriales para este diálogo. Muchas gracias. La siguiente diapositiva, por favor. Y por último, este año nos invitamos también a unirse en la sesión de gobernanza de propiedad de agua y el diálogo con CFS sobre la propiedad del agua, y también que sepan que de esta forma este año vamos a lanzar la primera consulta en línea sectorial de expertos para las personas indígenas y los nexos de agua, y los invitamos a entrar a esta iniciativa y que sepan que esta es una iniciativa que se considerará para los siguientes años. Muchas gracias. Gracias, Sofía, y una disculpa que no tenemos tanto tiempo. Fue mucha información en poco tiempo. Quisiera invitar a nuestros oradores a que vengan al escenario. Creo que Daryl y Carlos y Samuel pueden estar aquí. Vamos a hacer una ronda de preguntas finales y luego abriré el micrófono para el público si tienen preguntas. Muchas gracias. En línea también quisiera mencionar que tenemos a Lena Yanina Estrada Yacito. Lena es Letoto Dominica de las Amazonas en Colombia, y es representante del programa ambiental de la ONU, y también es parte de las organizaciones de indígenas de la Amazonia. ¿Nos puede escuchar, Lena? Wonderful. So what I'm going to do is ask this question, and then I'm going to let each. Maravilloso. Entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer esta pregunta y voy a dejar a cada uno de nuestros presentadores que nos den una respuesta de 2 minutos, y luego llevaremos a las preguntas del público, incluyendo a Lena. Hemos escuchado sobre los temas específicos, pero ¿cómo podemos crear estas sociedades significativas para crear más inclusión de las personas indígenas y otras comunidades locales, y que se consideren los derechos del agua en este diálogo de agua, pero también la gobernanza de la propiedad del agua específicamente? Go ahead, Lena. Okay. Bueno, antes que todo, muchas gracias a todos y a todas los que nos han permitido este espacio para que nos encontremos no solo como pueblos indígenas, sino que también podamos encontrarnos con otros aliados, como lo son ustedes, que nos están convocando a esta reunión. Teniendo en cuenta pues el marco en el que nos encontramos y el camino pues que está tomando esta discusión de lo que genera todo lo que tiene que ver el agua y todo lo que hay alrededor de la discusión del agua, creo que yo he subrayado, y pues además de teniendo en cuenta lo que los hermanos y hermanas indígenas han dicho, ¿sí? No quiero repetir porque han dicho cosas muy importantes y que tienen que ver mucho con nuestros territorios. Quiero hacer un poco más de incidencia en que aquí tenemos que tener algo en cuenta, y es el derecho al agua como un mínimo vital que tenemos pues toda la humanidad, pero también tenemos que tener en cuenta que pues además las zonas más biodiversas en el mundo y que son más ricas en el agua están en territorios indígenas, y que el agua es nuestra. Son los pueblos indígenas los que hemos estado cuidando del agua y los que tenemos esos sistemas de conocimiento indígena
que han permitido que el agua se conserve y que esas despensas del mundo están en nuestros territorios. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo importante? Que nosotros como pueblos indígenas, si va a haber una discusión referente al agua, estemos dentro de las discusiones, dentro de los espacios de negociación desde un inicio. Y como vamos hacia una conformación de la plataforma del agua, porque hacia allá es hacia donde vamos a ir, me parece pues importante que ya veo que estamos aquí, pero no solamente es que estemos participando, sino que también tengamos esas garantías de participación en todos los escenarios de discusión, porque ahora hay muchos escenarios en los que se está determinando cosas y se están empezando a tomar en cuenta las opiniones para ver qué es lo que se va a definir en esa próxima plataforma que se puede conformar, ya sea el año que viene o dentro de 2 años, porque esto pues es un camino complejo de negociaciones en donde todos los actores gubernamentales y de la sociedad civil pues tenemos que entrar. Entonces, nosotros pues tenemos que entrar allí, pero con todas las garantías, y es lo que nosotros como pueblos indígenas se nos dificulta, porque no hay manera, es muy complicado llegar a los escenarios. Hacer que más pueblos indígenas lleguen y además que haya una equidad de género, porque no en todas las ocasiones se está tomando en cuenta la visión de la mujer, que es la que también tiene tenemos un rol muy importante dentro del territorio frente al cuidado del agua. Somos las mujeres las que enseñamos, somos las mujeres las que estamos en las bases, las que educamos a nuestros hijos, las que tenemos un conocimiento de cómo debe ser ese manejo del agua, pero no solo con un tacto físico, sino con un tacto que también es espiritual y que es algo que se transmite ese conocimiento de generación en generación. Entonces hay que darle el espacio importante a las mujeres y eso también debe de ser una responsabilidad de las personas que están citando a todos estos escenarios, porque hay que tener en cuenta que dentro de nuestras organizaciones y dentro de nuestros escenarios, la participación de la mujer es bastante precaria, pero ya es por un tema que además es cultural. Entonces hay que permitirle a las mujeres o exigir esa equidad de género. Veo eso. Por otro lado, y ya porque no quiero ocupar mucho tiempo, creo que hay que hacer un énfasis también en lo que es la legalización de los territorios. Nuestros territorios indígenas deben de ir a ser legalizados en todo el mundo. Si nosotros, digamos, no tenemos nuestros territorios legalizados o los pueblos indígenas no son reconocidos dentro de los países, es muy complejo que podamos participar en todos los escenarios internacionales. Entonces hay que hacer un poco de presión desde las plataformas internacionales y los escenarios internacionales para que los territorios nuestros sean reconocidos, sean ampliados y donde no es posible, los pueblos indígenas, donde no han sido reconocidos, los pueblos indígenas pueden ser reconocidos como tal, con todas las garantías de derechos. Muchas gracias. Thank you so much, Lena. Muchas gracias, Lena. Por el tiempo me voy a ir directo con Daryl y luego vamos a seguir y esperemos tener tiempo para 2 preguntas del público. ¿Está prendido? Sí. Solamente rápidamente. Llegué a este trabajo hace como 12 años y vi que las personas simplemente operaban en silos y que no consideraban al gobierno por la falta de inclusión y que de cierta forma nosotros pensábamos cómo podemos hacer esto y es la forma en la que la iniciativa del agua se creó con mi amigo Dr. Man McKean de Montana, que realmente él es mi hermano porque creamos una organización
que es simplemente dos cosas. Ayuda a la capacidad de los tribus y que realmente ayuda a la capacidad de consideración. Y creo que es muy importante para esta conversación y por el tiempo que tenemos, es que hicimos algo que se considera que entrevistamos a más de 150 personas, a ONGs, gobiernos estatales, federales, agricultores, tribus, y lo que encontramos es que universalmente todos tenían el valor de una forma de vivir en el río de Colorado sustentable. Y esa es una base, y que eso con el tiempo realmente nos ha llevado a diferentes conversaciones que han iniciado desde ese punto de vista de crear el consenso de lo que todos queremos lo mismo. Entonces yo creo que para mí, nosotros hablamos de construir estas relaciones, estos caminos, y esto depende de la habilidad de los humanos de conectar y que estén basados en los valores y las diferentes conversaciones que hemos tenido. Hemos empezado en ese mismo lugar, en la sociedad, cuáles son los valores para crear la visión. Y con todas estas diferentes conversaciones que no han existido en la base con las personas indígenas, este es el inicio, estos son los valores y estos valores son comunes como seres humanos y es la base de donde deberíamos de empezar. Rápidamente responde esta pregunta, pues, ¿cómo podemos nosotros incidir en las organizaciones? Es que tenemos en cuenta lo que yo le decía, la espiritualidad, hay que fortalecerla, tenerla en cuenta para que el mundo entero sepa que nosotros como pueblos indígenas también incidimos en nuestra vivencia de fortalecer. Nosotros lo que hacemos es cuidar la naturaleza, nosotros cuidamos lo que es el ecosistema de la Amazonía. Ahí nosotros tenemos que incidir y vuelvo y repito, que nos tengan en cuenta a través de nuestra cosmovisión indígena. Podemos también apoyar, podemos también incidir en decir, nosotros vivimos de esta forma, podemos hacerlo de esta forma, para que así mancomunadamente podemos fortalecer ese cuidado de la Amazonía. Y lo otro es también tener en cuenta lo que decía la compañera Elena, en la mayoría de la parte hídrica habitan en la Amazonía, perdón, la Amazonía colombiana. Y en eso están asentados los pueblos indígenas que también tenemos nuestra creencia queremos que el mundo nos escuche y diga, bueno, la forma de vivir de los indígenas nos ayuda de esta forma. Y cómo sería de magnífico de poder enlazar esa parte científica del mundo global hacia la parte científica que tenemos como pueblos indígenas. Y créeme que desde allí vamos a poder construir una verdadera sociedad del mundo. Thank you so much. Muchas gracias. Creo que desde mi experiencia y la experiencia de mi comunidad, hemos estado hablando sobre dos cosas muy importantes. Una es el consenso y la constelación. Cuando se confunde, muchas veces las comunidades se les consulta, pero las personas pensando que consultando, pero viniendo con una agenda, pero te consulto con una agenda que ya tengo, es suficiente decir que tuvimos un diálogo al respecto, ¿no? Entonces, si nosotros necesitamos empezar las sociedades de cierta forma, necesitamos entender qué es el consenso y qué es la consulta, porque definitivamente estamos en el medio. Muchas veces en nuestra experiencia podemos ver a las personas del gobierno tomando fotos y diciendo, esta fue una reunión, tuvimos una reunión, ven, estuvimos ahí, pero realmente cuál fue la calidad y la profundidad de la discusión y de qué estuvimos de acuerdo. Yo creo que esto es muy, muy importante, así que yo creo que ese es un nivel de intentar construir sociedades significativas y de confianza en cuanto a las personas. Y segundo, es simplemente intentar saber cuáles son mis intereses en esta discusión en particular, cuáles son mis discusiones en la propiedad del agua, qué significa para mí.
y que pudiéramos entender el interés a profundidad, lo que significa para mí, lo que puedo comprometer o no y se puede compartir. Y es mucho más sencillo llegar a las conclusiones, a llegar a los escenarios en donde nosotros estemos de acuerdo que esto puede ser modificado y comprometido, pero esta es la forma de interés en particular básico que nosotros debemos de considerar y que esto se vuelve muy automático porque todas las personas sienten este interés, vieron el interés que se consideró y se tomó en cuenta en la forma en la que ellos o ellas creen. Muchas gracias. Muy bien, vamos a tomar 2 preguntas. Tengo una en línea y luego una persona aquí en el público. Tenemos 2 preguntas en línea, si no quieren hablar aquí en el grupo. Sharon, adelante y luego haré la pregunta. ¿2 en línea? No. Yo iba a decir que tomaremos la de en línea primero. Yo no espero que tengamos tiempo para responder. Y a lo mejor es incluso más para Jess y los otros. Pero estamos escuchando primero al respecto de, ok, no puedes separar la tierra y el agua. Y luego también hablamos del género. Pero hablamos de nuestra parte y no hablamos mucho al respecto. Pero se mencionó ayer, hay una diferencia entre tener el derecho al agua y tener acceso al agua. Y cuando hablamos de las mujeres, yo he notado en la imagen de Samuel, no se veían muchas mujeres en esa sala y las mujeres realmente son la forma en la que se obtiene el agua en esta área. Entonces, la pregunta simplemente es ese segundo o tercer nivel de problemas en cuanto a género, mujeres y tener acceso al agua. Entonces, yo no sé si alguien quiere responder esto, pero simplemente está en mi mente y lo quería poner ahí para ustedes como pregunta. Bueno, muchas gracias. Gracias por el comentario y la pregunta. La mayoría de las comunidades indígenas, la estructura política, la estructura tradicional es cómo nos establecemos, por lo menos de la comunidad Masái en la que yo estoy, las mujeres tienen el conocimiento, un mayor conocimiento en el agua que los hombres, porque el rol de obtener agua, visitar los puntos de agua es para las mujeres y los hombres, nosotros normalmente obtenemos información de las madres, qué es lo que está pasando en la fuente del agua. Entonces, en cualquier caso y en nuestro contexto Masái, y ya sé para también las comunidades indígenas, no es ni siquiera a hablar al respecto del género, la accesibilidad y los derechos, porque es que estamos hablando sobre la tierra de las madres y qué es lo que nosotros podemos hacer, porque ya hemos aceptado tradicionalmente el acceso a ciertos puntos donde los hombres ni siquiera van. Entonces, yendo más a futuro con este diálogo, es muy, muy importante las voces y el conocimiento específicamente para las mujeres que pueden ser parte de este diálogo más grande, específicamente para la comunidad indígena. Podemos considerar a las mujeres, nos están mencionando, nos están diciendo y nos están trayendo este conocimiento a la discusión. Así que muchas gracias. Yo quería saber si Lena quisiera responder al reconocer la perspectiva de una mujer. Sí, bueno, yo creo que definitivamente hay razón. Una cosa es que hablemos de derechos y otra cosa es que hablemos de acceso al agua. Entonces, aunque hablemos de derechos, no todos tenemos el acceso al agua. Y sí, sobre las mujeres recae una gran responsabilidad, pero si bien es cierto, las realidades de las mujeres no están siendo escuchadas, porque la estructura como tal está hecha desde la visión occidental. No estoy hablando de la estructura de organización tradicional, sino la estructura que, digamos, a nosotros nos ha implantado la organización, digamos, el mundo occidental, de cómo debemos organizarnos
permite que quienes tengan más representatividad en esa estructura sean los hombres, ya que por cultura, no estoy hablando del 100% porque hay sociedades matriarcales, pero digamos que en un 80% que son patriarcales, entonces son los hombres quienes nos representan a nosotros. Y las políticas como tal, pues están planteadas desde una visión masculina. La visión de las mujeres aún no está planteada en las políticas, ni regionales, ni nacionales, ni globales. Digo de la mujer indígena, ¿sí? Porque si bien la mujer ha escalado a otros espacios, la mujer indígena, pues todavía vamos muy por detrás. Entonces, yo sí creo que hace falta que esas mujeres vengamos acá a diferentes escenarios y podamos plantear y planificar desde la visión de la mujer, porque evidentemente es bastante diferente. Pasamos muchísimas más dificultades y la responsabilidad es el doble o el triple. Sí, entonces creo que es bastante compleja la situación y hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando vamos a hablar de políticas del agua, que es literalmente la vida de toda la humanidad. Gracias. Thank you, Lena. So I'm getting a signal. Gracias, Lena. Estoy recibiendo señales de que tenemos que terminar. Quisiera mencionar en línea, ha sido una discusión muy rica de por qué estamos utilizando a las personas indígenas y las comunidades indígenas cuando las personas necesitan derechos específicos, y es realmente una respuesta maravillosa al respecto de esto, en el que nosotros apreciamos y respetamos la forma y el reconocimiento de las personas indígenas, y que también estamos considerando a las personas afrodescendientes y sus comunidades que a lo mejor no se identifican como indígenas en su reconocimiento y cómo persiguen el reconocimiento legal de sus territorios, y que hay formas en las que se autoidentifican, pero que debemos de reconocer el manejo de recursos y la propiedad de la tierra legalmente y habitualmente. Y esta es la forma y esta es la información del Benny, que no puede estar el día de hoy. Una disculpa con Benny porque ya nos tenemos que desconectar. Carlos, ¿nos pudiera explicar sobre la plataforma del agua en la Amazonia? ¿Esta es una idea o ya existe y quién es parte de ello? Sí, nosotros en la Amazonía estamos trabajando el portafolio de conservación de la zona hídrica con el río Caquetá, Amazonas y Putumayo. Una experiencia muy bonita que hemos tenido esa alianza con TNC, y gracias a esa ONG hemos podido nosotros desde nuestra cultura como pueblos indígenas hemos creado esa base de decir, bueno, nosotros como pueblos indígenas, nuestras aguas nos estamos cuidando de esta forma. Las especies las estamos cuidando de esta forma. Entonces, gracias al convenio que nos ha aportado TNC, no hemos podido llegar a ese territorio para tener una claridad desde nuestra cosmovisión, sacar unos escritos, unos portafolios que dirán, bueno, vamos a tener esto en nuestra forma de vivir, esta es nuestra forma de cuidar las especies del agua, y así debemos de cuidar el agua hacia un futuro para nuestros hijos. So just as proof is that this is an incredible. Entonces, esta es un tema muy importante que pudiéramos quedarnos toda la semana hablando. Quisiera yo cerrar, pero quisiera tomar una oportunidad para agradecer a los AMI por tenernos. Quisiera agradecer a Siwi por este enfoque indígena de este año. Ha sido muy inspirador. Y el grupo de eventos ha sido una gran oportunidad para aprender. Lo más importante, quisiera agradecer a nuestros oradores y participantes, así que por favor un gran aplauso para ellos. Y gracias por quedarse aquí con nosotros, todos los que se quedaron hasta el final. Con mucho gusto respondemos preguntas cuando termine. Muchas gracias.